91.7 de FM, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Ya lo había compartido el día de ayer que se desarrolló la conferencia Las Ciudades Hoy, impartida por el arquitecto Felipe Leal. Un evento muy importante que además en buena medida fue auspiciado y posible por la doctora Patricia Luna Sánchez, que es integrante de la corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana desde hace cuando menos 20 años. Pero bueno, precisamente para platicar un poco respecto de la importancia de esta conferencia que ya se dio el día de ayer, jueves 23 de enero, hemos invitado al ponente, que es el arquitecto Felipe Leal, a quien le agradezco por estar con nosotros vía telefónica. Arquitecto, bienvenido, muy buenas tardes. Sí, arquitecto, ¿me escuchas? Bueno, tenemos ahí un problema en la comunicación con el arquitecto Felipe Leal para platicar de esta conferencia Las Ciudades Hoy, que por supuesto pues tiene diversos temas importantes. Preguntar, por ejemplo, qué lo inspiró a elegir este tema, particularmente por los retos que enfrentan las ciudades modernas en términos de urbanismo, de sostenibilidad y de otros temas. Ahora sí, arquitecto, ¿me escuchas? Yo, perfecto. Ahora sí. Ahora sí ya te escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Te apreciamos bastante. Y bueno, pues preguntarte, ¿qué te inspiró a elegir este tema de las ciudades hoy para esta conferencia que diste a conocer el día de ayer? Pues bueno, es un tema, el 75% de la población mundial vivimos en ciudades, somos urbanos. Y en el caso de ver una conferencia sobre las ciudades hoy en Querétaro, me pareció muy importante, dado la transformación que está teniendo y ha tenido Querétaro durante los últimos años. Claro. Querétaro es una de las ciudades que más está creciendo físicamente, en su economía, en la capacidad de generar empleo, pero también a nivel de su estructura urbana, ¿no? Con lo que ello implica, con los beneficios, pero también con la complejidad. Entonces, la idea era fue más bien dar un panorama mundial, cómo evolucionan las ciudades, qué características tienen las ciudades, por su vocación. En una ciudad, pues las ciudades se hicieron donde hay actividad económica. Donde no hay actividad económica, pues ya no hay habitantes y van abandonándolas. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Real de 14 en nuestro país, era un pueblo minero, se acabaron la explotación de la mina, pues se fueron los habitantes y se abandonó el lugar. Se volvió una ciudad fantasma. No queremos ni va a ser el caso de Querétaro, al contrario, ¿no? Pero es una ciudad que ha ido creciendo en diferentes aspectos, ha ido su vocación ampliándola, hay más universidades, hay mucha industria que se ha sentado ahí, industrias culturales, museos, la gastronomía, la hotelería, en fin. ¿Cómo manejas todo esto en un sentido armónico, sin que haya una serie de desajustes? Porque de pronto crecimientos muy rápidos, como lo que se está experimentando, generan muchos desequilibrios, ¿no? Y desajustes. Entonces, era un poco dar ese panorama general para ubicar pues las características y bondades que tiene Querétaro, pero también los riesgos los riesgos que cualquier ciudad en esas condiciones puede enfrentar. Así es. Oye, arquitecto, perdón, te preguntaría, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos que hoy están enfrentando las ciudades modernas como Querétaro en términos de urbanismo y, por supuesto, sostenibilidad? Uno, sobre todo la movilidad, ¿no? Lo que llamamos movilidad, que es el transporte público o el transporte privado. Los tiempos de traslado de un lugar a otro, que son muy críticos, ¿no? Eso lo experimentan muchas ciudades del mundo. Unas las han enfrentado con mayor éxito, cuando son medidas más radicales, ¿no? Para apostarle por otros sistemas de transporte, y por darle prioridad al transporte público, ¿no? Ese es un tema muy fuerte. Y también de inequidad, porque si la ciudad crece mucho hacia los extremos, pues no hay el transporte público adecuado para poder traer a los trabajadores, a gente que vive en la periferia. El otro reto fuerte es la expansión horizontal, el crecimiento horizontal e ir abarcando cada vez zonas naturales, digamos, ¿no? Las reservas naturales o terrenos que hasta entonces pues estaban no impactados o eran vírgenes. Y la extensión de la ciudad acaba siendo muy costosa para la sociedad, ni siquiera para la administración pública de su momento, para los ayuntamientos, de las alcaldías, sino que a la sociedad le cuesta mucho porque extender todas las redes de transporte, extender las redes hidráulicas, de drenaje, de luz, imagínate, eso cuesta mucho de pavimentación. Entonces, por eso vemos de pronto que no alcanza el dinero para pavimentar todas las calles nuevas que se hicieron, llevar el alumbrado público, las redes de drenaje, de agua potable. Entonces,
La tendencia más bien es a compactar más las ciudades, que vivamos más en ambientes más compactos para ya no extender estas redes y acortamos distancias y se mantienen mejor esas redes, porque la longitud que tú tengas la mantienes mejor que si te extiendes esa inversión que vas a tener. Entonces, eso es otro problema que tenemos, es la extensión de las ciudades, ¿no? El transporte público, sí, está creciendo sobre el suelo de conservación o el suelo natural. La otra es la falta de espacios públicos, tener mejores espacios públicos y verdes, el aprovechamiento también, bueno, generar mucho más parques, claro, áreas más jardinadas, tener mayor oxigenación en las propias ciudades, sobre todo cuando hay una producción industrial. Y la otra son todos los sistemas alternativos de energía. Captación de agua, otro problema que hay es con el agua. El agua se ha vuelto un tema foral en el desarrollo de las ciudades. Querétaro no está exento de ello. Evidentemente. Oye, arquitecto, te preguntaría, tú que conoces algunos ejemplos importantes a nivel internacional o aquí mismo en la República Mexicana, ¿qué lecciones o ejemplos de otras ciudades podrían ser útiles para Querétaro en términos de movilidad, de vivienda, de infraestructura y de todo este diagnóstico que tú ya tienes? Mira, de movilidad yo creo que he visto que hay nuevos sistemas de transporte, pero no son del todo. Lo primero es la contención de la ciudad. Ya tienen que ponerse un límite a que no siga creciendo tanto, porque eso, si no, es una cuenta de no que acabar. Mejoras el transporte, pero cada vez tiene que llevar a lugares más remotos, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de contención? Pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a nivel internacional, Seúl, en Corea, es una ciudad que ha dado un avance enorme en el transporte, es una cosa totalmente distinta. En 30 años le dieron la vuelta a los sistemas de transporte, quitaron hasta unos viaductos y los hicieron para el transporte público, hicieron más espacios peatonales, áreas verdes, energías sustentables. Seúl es un caso muy exitoso de eso. Algunas ciudades brasileñas, la ciudad de Curitiba, ¿no? Por ejemplo, Bogotá también ha avanzado mucho. Transporte público, áreas verdes, espacio público, energías. La ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que hace 2 años estaba a punto de llegar al día cero famoso de quedarse sin agua, porque también tiene condiciones muy críticas, pues con un programa de racionalización del agua radical, conciencia. Mucho del agua que se tiene, y a Querétaro le falta mucho, es el uso, racional, programas muy eficientes para ahorro del agua, reciclamiento, captación de agua, por poca que sea, pero sistemas de captación en azoteas, en embalses, donde hay. Entonces Ciudad del Cabo resolvió un problema que estaba gravísimo y hoy tienen, pues, si no excedente, pero no es un tema principal. Entonces hay políticas públicas que se tienen que emplear. Vivienda también, que la vivienda sea ya menos horizontal. Ya tenemos que acostumbrarnos a que los nuevos desarrollos de vivienda en la centralidad de la ciudad, en las partes centrales, quizá no patrimoniales, pero en las partes centrales, ya no estén en un solo nivel, sino pueden estar en 3, 4 niveles, que es aceptable, para que entonces tenemos mayor densidad en una zona y también tenemos mayor seguridad, porque hay más gente en la calle, mantenemos mejor esa calle. Entonces, densificación, concentración de la ciudad más, ya no extensión, ahorro y sistemas de ahorro de agua y de captación, mejor transporte público. Entonces, hay ejemplos de estos múltiples, importantes, o por zonas de la ciudad, sino ciudades en su completud, pero partes de ciudad que sí lo han ido resolviendo. Pues arquitecto Felipe Leal, te quiero agradecer mucho por estos minutos, platicar y tratar de comprimir en este poco espacio que tenemos un poco de lo que platicaste ayer en tu conferencia Las Ciudades Hoy, y te pediría si nos permites que sigamos en contacto permanente a través de este espacio. Con muchísimo gusto, ¿no? Y espero haber sido claro un poco, porque el tema de las ciudades, imagínate, es muy apasionante, así es. Hay muchas aristas por donde ver una ciudad, pero es una ciudad donde pasamos nuestra vida cotidiana y es muy importante. Te lo agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo de regreso y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias al arquitecto Felipe Leal, que ayer impartió la conferencia Las Ciudades Hoy. Las 2:46 p.m. RR Noticias.